Bueno, estamos con el licenciado Pedro Zorrilla, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por su paciencia, licenciado Zorrilla. Le informo al auditorio que hace poco más de un mes, el 2 de octubre, para ser exacto, se dio la primera emisión de certificados de capital de desarrollo, mejor conocidos como CKDs o CKDs. Ayer se reedita la experiencia, pero con una característica adicional: son los primeros de tipo fondo de capital. ¿Podría explicarle al auditorio qué significa esto y por cuánto fue la emisión, señor licenciado? Con mucho gusto, Oscar Mario. Efectivamente, ayer se hizo la segunda colocación de CKDs. En esta ocasión la emisión estuvo a cargo de un fondo de capital privado de nombre Wamex Capital. La colocación fue por 750 millones de pesos, que serán utilizados por este fondo para ser canalizados a inversiones en empresas pequeñas bajo el modelo de operación de un fondo de capital privado. La trascendencia de esta operación es precisamente el tipo de CKD que se colocó y que permite una derrama de recursos del mercado de valores a empresas de menor tamaño a través de estos esquemas en los que se identifican empresas que son exitosas, aún siendo pequeñas, son exitosas en su ramo y en su actividad, que tienen un buen nivel de ventas, que tienen un nivel razonable de madurez institucional y que presentan por lo mismo una oportunidad importante, interesante de rendimiento. Entonces el fondo inyecta los recursos, participa en la gestión de la empresa durante 5 o 7 años y en ese periodo de 5 o 7 años se inicia el proceso de desinversión. De esta ¿Una manera, especie de CINCA? ¿Sería una especie como de CINCAS? Digamos con similitudes en ese sentido, por supuesto. Sí, que es una intervención temporal nada más, ¿no? O un financiamiento, sí. Es una inyección de capital que va directamente al crecimiento de la empresa y a sus planes estratégicos. Como hay una inyección de capital, de recursos, los administradores del fondo participan o se incorporan activamente a la administración de la empresa. No necesariamente es una intervención, sino, digamos, una inversión temporal en la empresa, de manera que al término del periodo la empresa puede concretar sus planes de expansión, termina con un esquema mucho más sólido de revelación de información y gobierno corporativo, y puede ir rompiendo umbrales de crecimiento que le permiten profundizar más en sus mercados, crecer en empleo, y por supuesto para el mercado eventualmente estas empresas podrán convertirse en colocaciones iniciales en algún momento en el futuro. ¿Fueron adquiridos básicamente por fondos para el retiro? Sí, y algunos otros fondos privados de pensiones. Cabe mencionar que por las características de este tipo de instrumentos y de las inversiones que están detrás de ellas, son instrumentos de largo plazo que no tienen mucha liquidez, no tendrán mucha liquidez durante su vida de emisión. ¿De cuánto por cuánto tiempo es? El plazo de esta emisión son 10 años. 10 años, 750 millones de pesos. Así es. ¿Y la tasa? No hay una tasa. No hay pues una especie de sociedad, ¿no? Es una especie de sociedad, exactamente. Tiene características más de un mercado de instrumentos de capital, y en realidad el rendimiento se materializará a lo largo del camino con los flujos que se vayan obteniendo de los resultados o utilidades que generen las inversiones en estas empresas. Pero debe haber una tasa estimada, ¿no?, de retorno, ¿no? Debe haber algo ahí. Sí, por supuesto, hay análisis detallados donde se valoran las inversiones y la tasa esperada de rendimiento. Típicamente proyectos de esta naturaleza tienen rendimientos de entre un 15 y un 25%, y estos se capturan al final del periodo de la inversión cuando se produce esta desinversión a la que me hacía yo referencia, Oscar Mario. Bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo de lo que debiera repetirse mucho en el mercado de capitales en este país, licenciado Zorrilla. Afortunadamente creo que el mecanismo de los CKDs está teniendo mucho interés por parte de los promoventes de este tipo de transacciones. Traemos varias operaciones en proceso. Podrán venir algunos fondos que inviertan, no ahora específicamente como el caso de Wamex en empresas, pero sí en proyectos de infraestructura de manera amplia. Hay otros fondos que están promoviendo esquemas de inversión en el área inmobiliaria, de tal manera que los CKD se pueden convertir en un instrumento muy valioso para integrar y diversificar aún más los portafolios de inversionistas institucionales, fundamentalmente fondos de pensiones, aseguradoras, sociedades de inversión, y creemos que con esta
momento el mercado y la Bolsa Mexicana de Valores puede contribuir al financiamiento de más empresas y a contribuir a esta evolución y crecimiento de los negocios de menor tamaño en el país. Bueno, entonces financiar a pequeñas y medianas empresas, en este caso fundamentalmente en los sectores de manufactura y de servicios, ¿es correcto eso? En el caso de este fondo que se colocó el día de ayer, sí. Así es fundamentalmente en esos dos sectores y se tratará de empresas de tamaño pequeño, es decir, empresas que tengan ventas superiores a $5 millones, de tal forma que se puedan alcanzar inversiones como en 5 o 7 empresas con los montos de este fondo. Bueno, le aprecio mucho su tiempo, licenciado. Le agradezco muchísimo, Oscar Mario, por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Fue el licenciado Pedro Zorrilla, director general de la Bolsa Mexicana de Valores.